Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 24 de julio, miércoles de la semana 16 del tiempo ordinario, y hoy vamos a iniciar a un nuevo profeta, un gran profeta, Jeremías. En la segunda parte vamos a estudiar a este gran profeta, Jeremías. Y en la primera parte estudiamos todos los días al profeta Monseñor Romero. Lo vamos a encontrar ahora a Monseñor Romero en una discusión, estudio, no sé cómo llamarle, con la problemática de aquellas religiosas que el director de migración las asusta, le falta respeto a Monseñor Urioste, porque el gobierno cree que las hermanitas guadalupanas, por ser de origen mexicano, están haciendo política. Y así fue lo más común del mundo, acusar que un sacerdote, que una religiosa, que un catequista, que un delegado de la palabra estaban haciendo política, cuando lo que muchas veces estaban haciendo era leyendo los documentos de Medellín, pero son documentos oficiales de la iglesia. Eso no es política, ni politiquería, ni subversivo, ni marxismo, ni en absoluto. Es reflexión de los obispos y los equipos de trabajo que acompañaron Medellín. Pero para ellos esto era política. Y estamos en el 20 de septiembre del 79 y ya tenemos los documentos por venir. Ya van a llegar los documentos de Puebla que ratifican a Medellín. Y entonces, ¿y si eso es política? Bueno, ¿qué hacemos con estas religiosas? La Madre General junto con los acompañantes de Monseñor están viendo qué hacemos. Y hay una solución. Las que estaban no van a ir nuevas hermanas. Pero necesitamos que por lo menos cada 15 días llegue un sacerdote. Monseñor resuelve eso con Monseñor Urioste y con el padre Isidro Pérez. Isidro Pérez fue profesor mío en Guatemala sobre Antiguo y Nuevo Testamento. Muy buen sacerdote, Isidro Pérez, español. Después, Monseñor recibe a un representante de una de las organizaciones nacidas en el 77 con aquel fraude electoral, al menos el último fraude que conocemos, el último fraude electoral que fue en febrero de 1977, y fruto de una gran masacre nace esta organización, Ligas Populares 28 de febrero. Llegan a decirle: Monseñor, queremos presentarle una plataforma de solución a la crisis del país. En otro momento los va a recibir Monseñor. Va también Monseñor a Cojutepec, a una parroquia que se llama San Juan, a confirmaciones, a disfrutar de su estancia con el pueblo. Monseñor lo disfrutaba mucho. Por último, van de camino, vienen de Nicaragua, van de camino para México dos obispos de Venezuela, Monseñor Roa y Monseñor Ovidio. Y quiero hacer un pequeño comentario. Venezuela para El Salvador es un país amigo, siempre fue un país amigo. En la década del 60, 70 y 80 fue muy fuerte en la solidaridad internacional, fue muy fuerte en el caso del asilo. Recuerda usted que allá estuvo asilado el ingeniero José Napoleón Duarte, a quien le robaron las elecciones en 1972,
a quien lo torturaron y le cortaron 3 dedos. Este presidente llegó a ser presidente, pero cuando fue que ganó las elecciones tuvo que llevárselo a Venezuela, porque si no aquí lo hubieran matado. Y mucha gente también corrió a buscar asilo a Venezuela. Monseñor es consciente de esta relación entre Venezuela y El Salvador, los atiende muy diferente, los atiende, los saca a pasear, etcétera, celebra con ellos, como es el cariño de un pastor. Oigamos a Monseñor. Jueves 20 de septiembre. El primer problema que tratamos con los vicarios general y episcopal y la representante de la provincial de religiosas guadalupanas fue el asunto de las hermanas guadalupanas que trabajan en Arcatao. La preocupación de las religiosas es la persecución y calumnia de que han sido objeto, y la Madre General recomienda que no vuelvan ellas, aunque mandarían a otras, y que como condición sería la atención de algún sacerdote que vaya siquiera cada 15 días, lo cual se resolvió por medio de que el padre Fabián Amaya, vicario episcopal, y el padre Isidro jesuita se han comprometido a esta asistencia espiritual. Las otras hermanas que no pueden volver hoy a Arcatao se dedicarán a la Secretaría del Arzobispado y verán en qué comunidad o en qué trabajo cerca de la capital pueden dedicarse a su labor pastoral, a la que no quieren renunciar. Durante la mañana llegaron varias visitas de sacerdotes, religiosas y fieles. Por la tarde recibí un representante de las ligas 28 de febrero para anunciar una próxima visita al día siguiente a fin de presentarme la plataforma común que se ha elaborado en el diálogo popular, ofreciendo soluciones pacíficas a la situación del país. Después salí para Cojutepeque, en la parroquia de San Juan. El padre Mundo Brizuela preparó un buen número de jóvenes y niños mayores de 8 años para recibir la confirmación. Una comunidad viva, alegre, participante, renovó también sus compromisos de bautismo y de confirmación. Después departimos amigablemente con la gente a la salida y con el padre en su convento. No pude asistir a la reunión de seminario que había prometido esta noche, pero ellos la celebraron con el padre rector del seminario menor. También tuve hoy la noticia de que habían venido procedentes de Nicaragua en ruta hacia México 2 obispos amigos de Venezuela, Monseñor Roa y Monseñor Ovidio. Les anuncié para el día siguiente con celebrar en la iglesita del Hospital de la Divina Providencia y salir después de desayuno a dar alguna vuelta por los alrededores de nuestra capital. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios. Miércoles de la semana 16 del tiempo ordinario. Vamos a iniciar ahora una nueva etapa, un nuevo estudio. Vamos a estudiar a un nuevo profeta, al profeta Jeremías. Si a mí me ponen a elegir entre Jeremías y el profeta Isaías, les he dicho que yo me identifico más con el profeta Isaías. Hay sus motivos. En la medida que estudiemos más a Isaías, podría ir compartiéndoles las admiraciones que tengo yo por el profeta Isaías, pero Jeremías es para muchos el profeta más grande. Hoy lo vamos a encontrar en su vocación, es
las primeras palabras que vamos a conocer del profeta Jeremías. La vocación está enmarcada en el capítulo 1. Hoy leemos el capítulo 1 de Jeremías, el versículo 1 y del 4 al 10. Dice lo siguiente: palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para entender lo que está hablando el profeta Jeremías, necesitamos tener el contexto y necesitamos tener el mapa en la cabeza, aunque sea el mapa del pueblo de Israel. Porque Israel, dividido en dos pueblos, en el momento que aparece Jeremías, ya no hay reino del norte. Se acabó. Él nace en la tribu de Benjamín, Anatot. Benjamín es de las 10 tribus del reino del norte. La tribu de Benjamín, hay unos estudios que presentan que se partió en dos. Recuerda que en el reino del norte se quedaron 10 tribus y en el reino del sur solamente 2. Solo Judá y Leví. Judá el rey y Leví los sacerdotes, porque en la parte sur se quedó el templo. Entonces el reino del norte 10 tribus y el reino del sur 2 tribus. Reino del sur, la tribu de Judá es la tribu de David, y por eso a Jesús le llaman hijo de David, y tenía que nacer en Belén de Judá, etc. Y la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era la que aportaba los sacerdotes, y el templo está en el sur, ahí debían estar los sacerdotes. Pues algunos estudiosos hablan de que en el reino del sur había 2.5 tribus, o sea, 2.5. Entonces como que la tribu de Benjamín se partió en dos. Una parte se quedó en el norte y otro pedacito se quedó en el sur. Pues Jeremías, ya no hay nada que decirle al reino del norte, entonces hay que tratar de salvar al reino del sur. Pero Jeremías es un profeta, lo vamos a ir estudiando. Podemos darle el título un profeta fracasado, porque no le hacen caso y vive la deportación. En el momento que Jeremías empieza a hablar, hay una pugna de dos imperios, el imperio egipcio y el imperio babilónico. Babilonia viene creciendo, Egipto va decayendo, y los dos se quieren comer a Siria. Esa es la gran disputa. Y a Judá, Judá lo que tienen que hacer es resistir. Ya resistió al imperio de Asiria,
Ahora tienen que resistir a esos dos imperios. Vamos a ver cómo trata Jeremías esta figura de los dos imperios. ¿Quién es, según Jeremías, inspirado por Dios por supuesto, quién es el que menos daño le puede hacer al reino del sur? Ya no existe el reino del norte. ¿Babilonia o Egipto? Si llegara el momento de tomar una opción y aliarse a uno de los dos, ¿con cuál conviene aliarse? ¿Con Babilonia o con Egipto? Y esta fue una de las situaciones de Jeremías. Una parte del pueblo fue exiliado a Egipto. Hay dos exilios. Este es el exilio menor, chiquito. Pero a Jeremías, preso, se lo llevan a Egipto. Y ahí sus mismos paisanos matan a Jeremías. Por eso les digo, Jeremías es un profeta, se le puede llamar profeta fracasado porque no logró. No como estudiamos ayer, terminamos a Miqueas. Miqueas es un profeta exitoso porque deja la puerta abierta. Jeremías muere en una miseria, en una tristeza y en manos de sus mismos paisanos, de sus mismos compañeros. Por eso se dice que Jeremías es como la prefigura del crimen contra Jesús. Sus mismos paisanos, sus mismos compañeros lo matan. No fueron los soldados romanos, los paisanos, el Sanedrín, el poder civil, el poder religioso unidos, matan a Jesús. Jeremías en este caso es víctima de sus mismos paisanos. Estamos en una vocación de Jeremías y recuerda cómo fue la vocación de Jeremías, de Isaías, perdón. ¿Se acuerda que Isaías es una vocación en el templo? En cambio Jeremías no es vocación en el templo. Desde el vientre yo te había escogido. Esta figura le sirvió mucho a Martín Lutero para introducir en su reforma, que ojalá solo hubiera sido una reforma la de Martín Lutero. Si él hubiera logrado reformar la iglesia sería hoy, pues sí, mucho mejor. Es bonita, la iglesia católica es bonita. Estaría mejor si Martín Lutero hubiera logrado, tal vez no era posible, la reforma de la iglesia católica, pero lo que hizo fue, en vez de ser una reforma de la iglesia católica, fundó una nueva iglesia. Y al fundar una nueva iglesia, que es la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante, entonces tenemos grandes problemas, porque lo que enseñó Martín Lutero no coincide con lo que enseña la iglesia católica. Hay muchos ejemplos, no me puedo detener porque queremos avanzar en el Evangelio de Mateo. Pero una de las palabras que Martín Lutero metió fue el determinismo. Dios tiene un plan y todo sucede porque Dios tiene un plan. Entonces, hoy mataron a ese señor porque era el plan de Dios. No, eso no puede ser. Nosotros los católicos no creemos en el determinismo. Isaías se encuentra con una vocación diferente a la de Jeremías. Isaías aparece en el templo y de repente tiene una visión. Mira a Dios y un montón de angelitos. Pero él mira a Dios y el pecador que mira a Dios se muere. Fulmina como un rayo. Está en el templo. Y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Isaías, escuchando eso, dice, envíame a mí. O sea, Isaías se ofrece. Jeremías no se ofrece. Jeremías desde el vientre lo tiene preparado. Por eso le digo, el determinismo que infundió Martín Lutero es que todo está planificado por Dios. Dios es como un reloj, todo está exacto. Tuc, 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 tuc. Nosotros no creemos en ese determinismo. Hay otras maneras de entender, no es el momento para hablar de esto, pero ya desde el vientre te había llamado. Pero en Isaías
Dios no es determinista como en Jeremías. En Isaías, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Isaías dice, yo, envíame a mí. Jeremías, no. Nos movemos entre dos aguas. Pero Isaías, que no es determinista, Jeremías, que sí hay una vocación desde el vientre, Dios lo decide, Él es el dueño, Él sabe, pero le da la orden. Pero mira que soy un muchacho, no digas soy un muchacho. Vas a ir con mi palabra. Vas a arrancar y derribar. Vas a destruir, pero vas a edificar y vas a plantar. En una palabra, Jeremías, te mando a botar todo lo que hay ahora y que surja algo nuevo. Pueden destruir el templo y lo van a destruir y vendrá una reconstrucción del templo. Se van a llevar a la gente, sí, pero te la van a devolver. Jeremías es como el profeta visionario que puede anunciar como profeta el fin de lo viejo y el inicio de algo nuevo. Vamos a seguir estudiando al profeta Jeremías. Es grandiosa la enseñanza que dejó y grandiosa la experiencia también como profeta. Fracasado le he puesto yo, puede ser otro nombre, porque no le hacen caso y lo matan sus mismos paisanos. Mateo 13, del 1 al 9, dice lo siguiente. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Capítulo 13 de Mateo. Estamos en el tercer discurso de Jesús como el nuevo Moisés. El primero fue el Sermón de la Montaña. El segundo es el capítulo 10, instrucción de los 12, de los apóstoles, de los discípulos, instrucción. Y el 13 es el discurso de las parábolas. Mateo tiene concentradas en el capítulo 13, le llaman las parábolas del reino. Hay otras parábolas, pero esas están en el nivel escatológico, esa la vamos a ver después, en el discurso escatológico. Pero las parábolas del reino están todas contenidas en el capítulo 13. Cuando estemos ya por octubre, primero Dios, vamos a estar estudiando esta misma parábola, pero según Lucas. Y vamos a ir viendo algunas diferencias. En Mateo, Jesús dice que aquella semilla que cayó en tierra buena, porque hay 4 tipos de tierra: el camino, las piedras y los espinos. Como son 4 tipos de tierra, Mateo se da el lujo, Mateo presenta a Jesús como nuevo Moisés, se da el lujo de que usted tenga la opción. Puede producir el 30%, el 60% o el 100%.
cuando estudiemos Lucas, nos vamos a dar cuenta que Lucas dice, y produjeron el 100 por 1. No hay medias tintas en Lucas, pero ese es el estilo de escribir de Lucas. Aquí no. Aquí se puede producir el 100, el 60, aunque sea el 30, pues. Aunque sea el 30. En Lucas o se produce 100 o no se produce nada. Quiero detenerme un poco en la figura, en el género literario que se llama parábola. Cuando estamos en la escuela nos enseñan el dibujo. Usted sabe que nos enseñan cómo es un círculo, cómo es una esfera, cómo es una hipérbole, cómo es una, etcétera. Y nos dicen, ¿y cómo es una parábola? Y hasta nos ponen ejercicios para saber cómo se desarrolla un ejercicio, un problema, cómo se resuelve un problema en física. Y resulta que la conclusión es, dibuje la conclusión. ¿Qué le salió? ¿Le salió una hipérbole? ¿Le salió una elipse? ¿Le salió etcétera? Y recuerda usted que algunos dicen, le salió una parábola. ¿Cómo es una parábola? Yo suelo explicar la parábola como el tiro libre cerca del área grande en un partido de fútbol, donde el equipo atacado tiene derecho a poner 9 pasos y un poquito, 9 metros, 15 centímetros de distancia donde está el balón, se pueden colocar los que quieran, 1, 2, 3, 7 o los que quieran, y a eso se le llama una valla. Entonces yo voy a lanzar el balón y tengo enfrente una valla. La valla me tapa un ángulo del marco. El portero se coloca en el otro pedacito de marco que está descubierto. Entonces se supone que la valla tiene protegido la mitad del marco. No debe entrar la bola. El portero está en el otro pedacito. Atento. ¿Dónde vendrá la bola? El que lanza la pelota, y tenemos ejemplos para esto, usted escoge el suyo, pero hay jugadores que han desarrollado la técnica de que aunque esté la valla ahí, yo hago que la pelota que voy a lanzar entre en el ángulo que supuestamente está protegido por esta valla. Si se la tiro donde está el portero tiene todo el dominio. No es fácil que yo le haga el gol en el sector, en la mitad donde está el portero. Pero han desarrollado la habilidad de que la pelota a veces pase por arriba, por la cabeza de los jugadores. Yo calculo si saltan hasta dónde van a llegar, porque no les voy a dar chance que salten, pero si saltan no deben tocar el balón. Y si lo tiro por un lado, por este lado o por el otro lado, que yo sepa que ellos no van a llegar hasta ahí. Yo estoy frente al balón y voy a hacer ese lanzamiento. Resulta que hay jugadores que hacen un lanzamiento con una especie de curva que pasa por una orilla de la valla. Hay otros que han desarrollado la habilidad de que la pelota pase por arriba y no sé cómo diablos hacen, pero que la pelota baja. El objetivo es que la pelota entre en el marco. Esto es una parábola. Hay una barrera. Yo, Mauricio, yo, Jesús de Nazaret, supero esa valla, supero esa barrera. Mi palabra, mi pelota, llega al destino. El destino es entrar en el marco. El destino es que la gente me entienda, que el pueblo me entienda. Este es el lenguaje de Jesús. Esto es una parábola, la vamos a seguir estudiando. Este es el sembrador, esta la va a explicar Jesús. No hay barrera capaz de impedir que yo, Jesús de Nazaret, hable con mi pueblo y que mi pueblo me entienda. Esto es la parábola. Lo dejamos solo planteado porque se nos acabó el tiempo, pero está claro que queremos estudiar todo el capítulo 13 de Mateo, viendo cómo Jesús se da
a entender con esto que se llama parábola. Vamos a seguir mañana, primero Dios, estudiando porque es profundo el discurso de las parábolas del reino. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.